El cine es mucho más que entretenimiento. Es lo que conocemos como el séptimo arte, una forma de expresión que combina imagen, sonido y narrativa para contar historias de manera única. A lo largo del tiempo, el cine ha permitido representar distintas realidades, culturas y formas de pensar, convirtiéndose en una herramienta para observar el mundo desde diferentes perspectivas. Además de entretener, el cine puede informar, generar reflexión y transmitir ideas que conectan con el espectador. A través de sus recursos visuales y sonoros, logra comunicar emociones y mensajes de manera directa. Por eso, su importancia no solo radica en lo que vemos en la pantalla, sino en lo que provoca después, cómo interpretamos esas historias y qué nos dejan como audiencia. Hola gente, bienvenidos a otro video más. El día de hoy vamos a hablar de el cine, como ya vieron en mi introducción. Y si no han visto el video anterior en donde les platico un poco de la obra de teatro que fui a ver, vayan a verlo. Les recomiendo ampliamente que vayan primero a ver ese. Pero ya si estás aquí, pues ve este primero y ya después ves el del teatro. Bueno, el día de hoy vamos a analizar y a desmembrar un poco la película que fui a ver al cine. En este caso fue Socias por Accidente, que la protagonizan Bárbara de Regil y Angelique Boyer. Y bueno, yo tengo que hablar primero y poner en la mesa un tema importante que creo que es el conflicto que tengo con ciertas películas mexicanas. Y no es porque sea alguien que discrimine o que critique así por así las películas mexicanas, porque creo que si hablamos de buen cine mexicano hay muchísimos ejemplos que me han enamorado y que yo puedo recomendar ampliamente. Sin embargo, creo que existe un problema en el cine mexicano que es muy evidente, que siempre o la mayoría de películas que son las más taquilleras siempre son comedias románticas o comedias como tal. Y no estoy en contra de eso, creo que el cine puede ser muy variado, pero sí creo que últimamente, desde que tengo memoria, la mayoría de películas mexicanas que conozco siempre se encasillan en ser comedias o comedias románticas. Y quisiera desarrollar un poco más eso adelante, pero bueno, hablemos de la película en sí. Yo quería darle la oportunidad a otro tipo de cine porque, como bien digo, el cine mexicano yo tendía a creer que era solamente comedias mexicanas, pero me sorprendió un poco el tema que se abordó en la película que vi. Socias por Accidente nos pone como protagonistas a Alexa y a Regina, que se enamoran de un chico que para Alexa lo llaman Sebastián y para Regina lo llaman Eric, y resulta que este chico es un estafador. Y no solo con eso, las deja embarazadas. Entonces el tema central aquí, obviamente, pues tenemos como protagonistas tanto a Regina como a Alexa, que son traicionadas por Eric, por Sebastián. Y creo que el tema principal es justo la traición. El antagonista se nos queda muy más que claro que es este hombre estafador que las ilusiona y les rompe el corazón y aparte les roba. Pero también creo que habla mucho de la sororidad, el acompañamiento de mujeres y cómo la relación entre ellas pues se desarrolla gracias a la tragedia de conocer a este hombre. Y bueno, hablemos un poquito de los personajes. Obviamente, al ser una comedia, pues fue bastante chusca. La verdad es que sí me llevé unas cuantas risas, no voy a mentir. La verdad yo esperaba que fuera como una película más, pero sí creo que hay cosas rescatables. Primeramente nos definen a Regina como esta chica fuerte, ruda, que pues le encanta el ejercicio, que ella un poco ha tenido la vida difícil, no viene de un contexto tan privilegiado como lo tiene como Alexa. En cambio, Alexa es esta niña con la vida idealizada, se nos presenta como una niña
que viene de una familia con dinero, que siempre ha planeado toda su vida y que ella anhela tener hijos y estar casada y así, ¿no? Incluso el vestuario de cada personaje, Alexa se nos presenta como una chica que siempre viste de rosa, muy a la moda, que es muy arreglada, por así decirlo. Y por la otra parte tenemos a Regina, que pues siempre viste como muy sporty, muy como que no le importa tanto la apariencia física, le encanta el ejercicio y tiene el sueño de comprar un local para poner su gimnasio, porque eso era de su papá. Y justamente pues se nos presentan como la vida de las dos completamente opuestas, son contrapartes. Y conforme se desarrolla la historia con este estafador, con este Eric Sebastián, que no les voy a decir su verdadero nombre por si quieren ir a verla, pues se relacionan de una manera como al principio obviamente conflicto, pelea, pero se desenvuelve una relación muy bonita desde el entendimiento, desde la compasión por la otra, y se terminan entendiendo muy bien. Y justo como sus historias, a pesar de ser tan distintas, convergen muy bien y terminan siendo amigas, casi hermanas. Creo yo que el mensaje principal de esta película, como bien ya dije, es la sororidad, que la felicidad muchas veces la imaginamos en pareja. Sobre todo lo representan por medio de Alexa, que tenía este sueño de formar su familia, de tener a sus hijos. Y por otro lado tenemos a Regina, que ella pues en su vida ha pensado en ser mamá. Incluso se pone sobre la mesa el conflicto de ella de lo quiero tener, lo quiero dar en adopción. Y creo que pues es un muy buen mensaje, una muy buena moraleja, porque sí creo que en la cabeza, sobre todo de nosotras las mujeres, se nos inculca un poco el centralizar el amor, el que pues podemos aspirar sí a tener una vida profesional, pero muchas veces se espera de nosotras que nos casemos, que tengamos hijos, y que ya para eso para algunas personas se convierte en éxito de vida. Y muchas veces pues la vida y las circunstancias nos llevan a lugares que a veces ese no es el resultado, ¿no? Creo que también es válido decir que nos presentan como las familias distintas. O sea, creo que la familia tradicional de mamá, papá e hijos pues es un modelo de familia que ya actualmente o desde hace mucho tiempo no existe, pero siempre se nos vende el ideal. Y a veces las familias no lucen como el ideal, ¿no? A veces es una mamá soltera con sus hijos, o los abuelos que crían a los nietos. Y en este caso, pues sí se nos presenta que el final feliz no siempre necesita tener una pareja. Creo que me identifiqué bastante con el personaje de Alexa, que lo interpreta Angelique Boyer. Porque sí creo que, al menos en mi vida, en mi proceso personal, sí tengo muy idealizado el tema de la familia y cómo se debería ver. Pero también siento que evoluciona muy bien el personaje al punto de quebrarse, de incluso hablar con su familia y decirle, ¿sabes qué? Las cosas no están siendo como yo esperaba, ¿no? Y eso también está bien. A veces la vida te sorprende y te trae, pues no pareja, pero sí amigos, te trae familia que tú escoges, ¿no? Y creo que ese es un mensaje muy bonito que tiene la película. Como bien dije, pues esta es una comedia, entonces sentí que el ritmo fue demasiado rápido. No abrupto, pero sí se desarrollan las cosas rápido. Y sobre todo para desarrollar esta dinámica y esta relación entre Alexa y Regina, que creo que es la protagonista, la relación de ellas dos, ¿no? Cómo se llevan, cómo sostienen el humor, y creo que funciona bien, bastante bien, porque como dije, sí me llevé algunas risas, y la verdad la sala del cine también se escuchaba como que el público muy activo, muy risueño. Entonces puedo creer que su cometido se logró. El mensaje de sororidad y de que la familia
no tradicional, no lo es todo, tampoco la pareja lo es todo. Creo que es un mensaje muy bien planteado, pero también tengo como mis peros en la película, sobre todo con los temas del ritmo, que si bien dije, ok, avanza rápido, siento que me hubiera gustado ver más el trasfondo de, por ejemplo, de Regina. Sí se nos explica que su mamá abandonó a su papá y su papá tuvo que sacarla adelante, pero se queda en simples diálogos de 2 o 3 segundos. Y igual con Alexa, que pues sus papás son de dinero y así, e incluso el conflicto que tiene ella de enfrentar a su mamá y decirle la verdad de lo que está pasando con su pareja y que está embarazada. Creo que me hubiera gustado más que abordaran ese tema un poquito más, que lo desarrollaran, porque creo que formaba sí, ayudaba a que el mensaje final se reforzara un poquito. Además de que, pues sí, aún creo que podían explorar otras opciones, sobre todo con el final, que no lo voy a spoilear, pero creo que se debió tocar un poco el tema de la libertad de elección para Regina, y porque sí siento que terminó como un cuento de hadas y a veces no resultan las cosas así, pero eso es una opinión muy personal. Pero si tuviera que calificarla, yo creo que le pondría un 8 de 10. Está divertida, está chusca, pero me faltó un poquito más porque llevan demasiado al extremo la ironía y el chiste, y siento que también hubiera apreciado en los momentos de reflexión de la película, o que fuera un poquito más serio. Y bueno, como para concluir, creo que puedo hablar del problema que mencioné al principio del cine mexicano. Realmente el Socios por Accidente no es una mala película, creo que es una gran comedia que logra su cometido. Sin embargo, ¿qué pasa? Como nosotros espectadores, creo que ya estamos muy acostumbrados a que esto se ha vuelto una fórmula. Puedo mencionar que al menos el 80%, bueno, no sé si estoy exagerando, pero un gran porcentaje de las películas mexicanas siempre son comedias. Y si no me creen, voy a poner aquí ejemplos en la pantalla. Y vaya que son muchos. Y si bien son de humor fácil, son taquilleras y que sí son rentables porque pues se llenan las salas, creo que es lo único o lo que se ha centrado más el cine mexicano a mostrar. Y sin embargo, creo que hay muchísimas historias que también son un poquito más ricas en cuanto a contenido. Por mencionar, puedo poner obviamente a Roma. Yo sé que es una película que todos dicen, ay, el cine mexicano, y si quiere sonar un poco, no voy a decir la palabra, pero ustedes ya saben, siempre la ponen, ¿no? Pero también creo que hay películas como Perfume de Violetas, Amores Perros, Amarte Duele, incluso es como un hito del cine mexicano. Ruido, Sin Señas Particulares, como Agua para Chocolate, la película, creo que son grandes apuestas del cine mexicano y que nos demuestran que se pueden hacer grandes historias. Pero ¿qué ha pasado? Creo que sí, los últimos años se ha encasillado a haz lo que funciona y haz lo que sea más rentable, porque pues ya se sabe que se van a llenar las salas con comedias románticas, pero a mí me gusta el cine mexicano cuando es un reflejo de la sociedad, cuando es crudo, porque creo que todas las historias, o la gran mayoría de historias que mencioné hace un momento, justo tienen esta crudeza que creo que resalta el cine mexicano. Y no estoy en contra que se hagan comedias románticas ni comedias en sí. Creo que son muy necesarias, obviamente. No todo el tiempo queremos ver historias que nos impacten o que sean un reflejo de la realidad. Pero no creo que sería lo que a mí como espectadora me gustaría ver siempre. El entretenimiento pues es parte del cine, pero si se vuelve repetitivo, pues no sé. Y me encantaría tal vez analizar alguna de las otras películas para, pues sí, comentar qué las hace también tan grandes y por qué creo que tienen mucho más valor en el público
en comparación a todas estas que ya mencioné. Pero quiero aclarar, por supuesto, que no estoy en contra que se hagan estas historias, al contrario, creo que todas historias son válidas, pero sí creo que se debería subir un poquito la apuesta a ver otro tipo de historias y que no sean lo que siempre acaparan las salas de cine. Y sí, o sea, yo creo que el cine mexicano es potencialmente bueno y a nivel mundial, o sea, creo que podemos salir un poco más allá de solo comedias románticas. Pero volviendo al tema de la película en sí, vuelvo y repito, logró su cometido, logró hacerme reír, logró distraerme, lo disfruté mucho con mi mamá. Pero sí puedo hacer como bien dije en mi video anterior, pude hacer esta como distinción entre el cine y el teatro. Obviamente porque pues son dos formatos muy distintos, pero creo que lo que más me dejó en mi corazoncito fue el teatro, porque uno, se desarrollaron mejor los personajes, y si no me creen, vean el video. Creo que también, obviamente, el recurso del tiempo, pues el teatro tuvo más oportunidad de desarrollar mejor sus personajes, alargar un poquito las escenas para hacer al público entender de mejor manera, lo que el cine en 1 hora y media no logró, o no me terminó de satisfacer, o no me terminó de contar al 100% las historias de cada una. Creo que el cine, o esta película en particular, sí, o sea, nos contó una historia, pero se quedó corta, para mí se quedó corta. Y a eso me refiero, como que pude hacer la distinción entre estos dos formatos. Y por eso el teatro a mí, en lo particular, fue lo que más se quedó aquí en mi mente. Y el cine, pues sí, o sea, lo disfruté, pero hasta ahí. Y no creo que hayan hecho un mal trabajo las actrices, al contrario, ambas interpretaron muy bien su papel. Pero sí, siento que memorable, en mí al menos no fue tanto como el teatro. Pero bueno, ustedes al final díganme qué opinan. ¿Qué opinaron? Si vieron esta película, cuéntenme qué les pareció. También qué piensan sobre el teatro y el cine, qué piensan sobre el cine mexicano, que creo que también es un tema que podríamos debatir bastante y se pueden sacar muchísimas conclusiones. Y no sé, al final creo que promover el cine mexicano es muy bueno, y siempre y cuando sean historias que nos dejen algo valioso, ¿no? Y yo quería hacer la mención porque creo que el cine mexicano, claro, y puede lograr muchísimas cosas muy buenas siempre y cuando se apuesten por distintas historias.